Muy buenas noches, gracias por reunirse en esta sesión para hablar en esta ocasión del tema del ego, la sombra y todas esas cosas que causan en nuestra vida y en nuestra pantalla que llamamos realidad. Mi nombre es Katia Morales, directora de Me Conozco y Trasciendo, para los que no tenga el gusto de conocer, mucho gusto, qué bueno que están aquí, y estoy dirigiendo este proyecto, ¿sí? Que es el Laboratorio de Ser, un proyecto de Me Conozco y Trasciendo, que es la plataforma original que sustenta y ha sustentado en estos 10 años diferentes proyectos que hemos estado compartiendo con ustedes. En esta ocasión, y con motivo de darles el cierre al tema de el ego, sí, que hemos estado viendo durante todo este mes a través de nuestra versión de WhatsApp, en este grupo maravilloso que hemos formado con personas que tenemos esta inquietud de conocernos y conseguir la trascendencia. Vamos a hacer el cierre de este mes con esta sesión que es del ego a la esencia, el viaje de la sombra a la luz con el enneagrama. Durante todo el mes hemos visto conceptos, muchas definiciones, hemos participado de ejercicios, de encuestas, cosas reflectivas y despertar nuestro pensamiento crítico. Sin embargo, aún falta esta habilidad de decir exactamente cómo lo hago, ¿no? Ya entendí qué es, ya entendí cómo se proyecta en mi vida, cómo se refleja, cuáles son las implicaciones de hacerlo o no hacerlo consciente. Entonces, como información, la información ya la tenemos, digamos, integrada en la parte del saber, pero ahora hay que llevarla a esta parte que es saber ser, ¿no? Y ahí cuesta un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestros actos, sobre nuestra atención plena. Y de verdad, créanme que no es fácil, sí es para valientes, porque entrar a este trabajo interior es como abrir la caja de Pandora, ¿no? No sabemos qué van a salir, arañas, sapos, culebras, estrellas, luces, hadas, no sabemos qué van a salir. Entonces sí es para valientes, pero pues existe en nosotros esta parte de sabiduría, ¿sí? Intuitiva pues que nos va a ir guiando, ¿ok? Eh, Me especializo yo en el autoconocimiento, he estudiado diferentes áreas de autoconocimiento, sin embargo, la que he ejercido por más tiempo y más horas de práctica en consulta es el enneagrama. Entonces, me siento con una habilidad suficiente para darles un acompañamiento profesional y en esta ocasión a través de esta plática para poder hacer este viaje de redescubrimiento, ¿sí? De nuestras sombras y del ego. ¿Por qué digo redescubrimiento? Porque la sombra es como si fuera una pelota de playa, ¿sí? Que nos la llevamos al mar y hacemos un esfuerzo por sumergirla. Entonces, mantenerla un cierto tiempo, aguantamos, ¿verdad? Tenemos como esta capacidad, pero llega un momento en que nos va a botar, nuestras fuerzas, nuestra resistencia, al menor descuido la pelota va a voltar y nos va hasta salpicar. Entonces, digo de redescubrimiento porque hemos tratado de esconderlo, pero en esta resistencia hay momentos en que se nos escapa, entonces la podemos ver, luego la volvemos a ocultar y luego vuelve a salir y la podemos ver. Entonces, cuando esté hablando en esta sesión de estos aspectos de la sombra, algunos ya van a poderse identificar con algunos aspectos de esos porque en algunos momentos de nuestras vidas han precisamente pues salido a flote esta pelota de playa, por decirlo de alguna manera, que queremos nosotros con resistencia esconder. ¿Sale? Bueno, pues bienvenidos y eso fue nuestra introducción. Vamos a pasar ahora sí a lo que es nuestro tema importante donde hemos estado viendo lo que creemos ser, ¿no? ¿Quiénes creemos ser? Y tenemos nosotros una idea, una definición acerca de nosotros y principalmente pues se basa en esa apariencia que vemos frente al espejo, ¿no? Lo que yo veo al espejo.
Y lo podemos llevar más allá y no solamente decir, bueno, no es solamente mi aspecto físico, ¿no? O como quiero que me vean los demás, sino también proyectamos otras cosas que tienen que ver con mis comportamientos, mis decisiones, y todo eso forma un esquema de lo que yo creo ser, ¿correcto? Pero en realidad somos como la persona, perdón, no quiero usar la palabra persona porque ya persona implica el ego, sino la identidad que habita en esa como botarga, ¿no? Que es lo que llamamos personalidad. Yo utilicé la ilustración, ¿sí? De esta como persona que no se alcanza a distinguir dentro de toda esa chamarrona y porque quizá está en un lugar donde no le da la luz como para realmente percibir su verdadera identidad, ¿no? Entonces, esta es como la analogía, perdón. Entonces, creemos ser esta parte exterior, ¿no? Que es la parte del ego. Ya hemos hablado mucho de eso. Decíamos que al inicio de nuestro proyecto, de nuestro programa, que es ese sirviente que de pronto lo dejaron encargado de la casa del amo y con el paso del tiempo ya se sintió que era el amo, ¿no? Así para expresarlo. Pero el ego en la forma y en la palabra más sencilla de explicarlo y lo explica muy bien para mi gusto el curso de milagros, que es una metodología wow para conocernos y para trascender todos estos temas. El curso de milagros define al ego como miedo, que no es otra cosa más que lo opuesto al amor, es decir, lo que está impidiendo que nosotros lleguemos al amor. Y también hemos estado viendo que lo que es la sombra, lo reprimido, lo excluido, lo negado, la identidad, todas estas cosas que bien explicadas han quedado en estas lecciones que hemos estado viendo durante el mes. Sin embargo, hay unas partes muy sutiles, una sombra muy fina, que es la que cuesta más trabajo ver, ¿sí? Se esconde aún más y puede ser esta sombra individual o incluso puede llegar a ser una sombra transgeneracional, es decir, es algo que no nos corresponde en nuestra línea del tiempo, sin embargo, sí se expresa en nuestra línea del tiempo. Cosas que en la familia se han ocultado, ya sea por secretos, ya sea por tabúes, ya sea por las mismas creencias del sistema familiar. Y entonces, en las siguientes generaciones, esto está reprimido, pero acuérdense, no hay pelota de playa que podamos todo el tiempo dejar afuera. Entonces va a haber miembros del sistema que van a sacar estas cositas, estos detallitos, estos secretos, estas repeticiones, estas lealtades, ¿ok? Y esas son sombras. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo podamos entender. Como por ejemplo, atiendo en la consulta personas que están muy en polaridad femenina, en extremo en polaridad femenina, ¿no? Y puede ser incluso una dama, es decir, una persona que nació en un sexo biológico femenino, es decir, es una hembra biológica y todo su comportamiento, todo su rol, todo su proyección social es desde la parte femenina, ¿correcto? Lo vemos quizá muy inocente o lo podemos ver incluso como coherente porque decir, bueno, si biológicamente es mujer y su comportamiento es femenino, pues hay coherencia. Sin embargo, vemos que esta polarización extrema a sus rasgos femeninos y conductualmente hablando en estos aspectos femeninos, ha dejado en la sombra esa pequeña parte masculina que todos tenemos. Nadie somos completamente femeninos ni completamente femeninos, como el símbolo de yin y el yang. En la parte blanca se contiene una pequeña parte de lo negro y en la parte negra una pequeña parte de lo blanco. Bueno, entonces nosotros también tenemos estos dos arquetipos que es la parte femenina y la parte masculina, anima y animus. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy dando referencia, esta señorita, esta dama que está muy polarizada en extremo a lo femenino, yo ahí tengo que ver que está en la sombra lo masculino. ¿Por qué se ha reprimido? ¿Qué es lo que se ha juzgado? ¿Viene de ella? ¿Viene del sistema familiar? ¿Cómo se han percibido los hombres en el sistema familiar, esta polaridad masculina?
¿sí? Y ahí entonces es una valiosa oportunidad de explorar dónde se encuentran las sombras que no son tan fáciles de reconocer. Entonces, una herramienta que nos ayuda a reconocer dónde puede estar las sombras es revisando los excesos, las polaridades. Y puede ser exceso de presencia de o un exceso de una ausencia de. Es decir, o bien porque hay mucho o bien porque no hay. Entonces, estos dos extremos, estas dos polaridades, cualquiera de las dos, sí me están diciendo que se está poniendo la otra polaridad en la sombra, ¿sí? ¿Qué otras cosas me mencionan a mí que hay ahí una sombra? Reacciones extremas, ¿no? Como hay unas cosas que se llaman lapsus de comportamiento, ¿no? Cuando dice personas que se pueden justificar o se pueden disculpar y decir, la verdad es que no tengo ni idea de por qué reaccioné así. No, nunca reacciono así, pero esta situación me hizo tener una reacción que sacó lo peor de mí. Fue una reacción extrema, ¿no? Mucho llanto, mucho miedo, mucha ira, pero no es mi comportamiento habitual. Entonces, esos lapsus, que se llaman lapsus de comportamiento, me avisan que hay una sombra. Hay otros tipos de lapsus, como el lapsus lingüe, ¿no? Como cuando queremos decir una cosa y terminamos diciendo otra, pero en el error pareciera que va escondido lo que efectivamente queríamos decir. Entonces, ahí también se muestran sombras. También hay sombras en las crisis de la mediana edad y podemos buscar muchas sombras en cualquier tipo de crisis, como por ejemplo un divorcio, dificultades interpersonales o incluso, ¿sí? Las más fuertes en el sentido de que pues ya tienen una consecuencia de mayor importancia y de mayor trascendencia para nuestra calidad de vida, pues son las enfermedades, enfermedades que tienen un componente emocional, pues esta parte o este componente emocional pues viene siendo un aspecto de la sombra, ¿sí? Entonces todos estos problemas, por decirlo de alguna manera, pues es la forma en que la vida nos hace voltear a ver estas sombras. Eso es lo que queremos ser, ¿sí? Ahora, ¿quiénes sí somos realmente? Somos seres multidimensionales, es decir, existimos en más de una dimensión. Y para eso necesitamos, pues, diferente, no es que necesitemos, sino que eh, estamos conformados por varias sustancias, ¿ok? La más obvia, la que vemos en esta dimensión tridimensional, en esta dimensión física, es el cuerpo. Necesitamos un cuerpo para poder manifestar, para poder tener experiencias, para poder movernos y para poder tener todo eso necesitamos pues, que sea percibido a través de los sentidos. ¿Ok? Tenemos un alma y tenemos un espíritu. Bueno, entonces voy a explicar, ¿no? El cuerpo, que es esto, el vehículo que se necesita o la parte material de nuestro ser que nos va a llevar a las experiencias físicas. Sí, se relaciona con los sentidos, la acción, la supervivencia, está guiado por los instintos, comer, dormir, defenderse, reproducirse, etcétera, ¿no? Todo lo que es lo biológico. Por lo tanto, el cuerpo es el templo donde el alma habita y el ego se expresa. Después tenemos al alma, ¿sí? Es decir, el alma habita en otra dimensión que no es adentro de nuestro cuerpo, o sea, no necesariamente está adentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Porque no decimos mi alma está aquí o mi alma está aquí o mi alma está aquí, o sea, somos y tenemos alma, ¿sí? Pero no está en un lugar localizado, definido. No es que si a mí me amputan un brazo, entonces me quitaron un cachito de mi alma. No, eso es únicamente la parte de mi vehículo. El alma es realmente el yo profundo, pero también es la parte emocional, la parte psicológica, la parte de la memoria, la parte de la racionalización y todas estas cosas que les dan significado a las experiencias, ¿sí? Es el centro de nuestras emociones, heridas, memorias y evolución personal. Aquí se da el desarrollo del ego psicológico, la identidad, los roles, las máscaras, las historias personal. Y el alma tiene sed de sentido, amor, conexión y crecimiento. Por lo tanto, el alma es quien busca recordar quién es más allá de las heridas y de los personajes.
personajes. Entonces, ¿dónde se encuentra el alma? Perdón, ¿dónde se encuentra el ego? En el alma. ¿El ego es el alma? No. Pero aquí es donde, de aquí es de donde se alimenta, o de aquí es de donde se resguarda o se protege, ¿sí? En estas ideas, en estos patrones, en estas emociones, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros desencarnamos, pues el ego deja de existir. Me encanta una frase de un curso de milagros, a ver si ahorita la puedo recordar bien porque recién apenas se me vino a la mente, que dice, nada que no sea real puede persistir, ¿no? O sea, nada que no sea real existe realmente en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, el ego desaparece porque no es real. Dice Curso de Milagros, es la única parte que Dios no creó. Sí, eso lo creamos nosotros. Pero, ¿se acuerdan que tiene mecanismos de protección el ego? Pues todos estos mecanismos de protección son construidos por la parte psicológica y esta parte psicológica se encuentra en el alma. ¿Ok? El alma es quien busca recordar quién es más allá de las heridas y de los personajes. Y el espíritu, ¿sí? Esta parte a la que estamos unidos a través del cordón de plata, dicen algunas teorías, y digo dicen porque pues bueno, no me consta, ¿no? Pero de lo que he estudiado es, estamos unidos a nuestro cordón, a nuestro espíritu por un lazo invisible, eh, donde el espíritu no tiene que estar dentro de nuestro cuerpo porque no lo necesita. El espíritu es más allá que el cuerpo. Sin embargo, nosotros en esta identidad tridimensional no tenemos un contacto directo con el espíritu. Para eso necesitamos un intermediario o necesitamos eh, utilizar puentes, ¿sí? O necesitamos conectarnos del cuerpo al espíritu a través del alma, ¿ok? Lo que pasa es que a veces no podemos reconocer este espíritu que somos, que no es otra cosa más que la esencia divina, porque pues el ego está ahí muy embarrado de metiche, ¿no? Haciendo su función para lo que fue creado. Ojo, y repito, no fue creado por Dios, pero está ahí para hacer su función para lo que fue creado, que es el supuestamente adaptarnos, supuestamente protegernos, ¿sí? Pero nos está cerrando la posibilidad de que con gracia y facilidad conectemos con nuestra esencia. Todos estamos destinados a conectar con nuestra esencia, ese es el propósito de la vida, para eso estamos aquí, saber quiénes somos, servir y regresar con el Padre, ¿no? O regresar con la fuente, como lo quieran ustedes decir. Eh, Podemos hacerlo con gracia y facilidad, sin resistencia, sin caos, pero no, nos gusta la mala vida, nos gusta lo difícil, nos gusta, estamos muy acostumbrados al sufrimiento y entonces el ego dice, déjenmelo a mí, que para hacérselos difícil, sufrido, caótico, me encargo yo, ¿ok? Pero sí hay esta conexión con el espíritu. Esta conexión, repito, no se hace desde el cuerpo, sino que se tiene que utilizar al alma como el intermediario. Pero como en el alma habita el ego, entonces el ego se convierte en un obstáculo. Y si vemos cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones van a ser expresadas por el cuerpo, cuando el ego se encuentra en esta zona, ¿sí? Es como tener el ego en este puente. El puente es útil, pero el ego está, cuando el ego no lo tenemos conscientemente identificado o trabajado y el ego no está trabajando a nuestro servicio, el ego es un obstáculo en el puente. Cuando nosotros trabajamos y hacemos un trabajo interior, el ego se pone como custodio del puente, ¿ok? Es decir, está a nuestro servicio. Entonces, si somos esencia divina, ¿cuál es esa esencia? La esencia no es otra cosa que el amor. Todos y cada uno de nosotros somos amor. Sin embargo, cómo expresamos ese amor y dónde lo ponemos es lo que nos hace únicos y especiales. De ahí
que la clasificación de estos arquetipos o tipos de personalidad es que somos diferentes y en un nivel sano, en un nivel integrado, es decir, cuando el ego está a nuestro servicio y podemos realmente hacer esta conexión del espíritu con el alma y con el cuerpo en coherencia, utilizando lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? O la voluntad de la esencia, eh, se pueden expresar este amor de diferentes maneras, pero todas en amor. Entonces dice, el espíritu no necesita sanar, el espíritu ya está perfecto, ¿no? Ya es, solo necesita ser recordado. Y ahora que están tan de moda los aceites esenciales y todo eso, podemos entender perfectamente qué es ser esencia divina. Si yo agarro unas gotas de esencia de limón, no importa que no esté viendo, ¿sí? El fruto redondo, no importa que no lo esté viendo de color verde, no importa que no lo esté viendo su textura por adentro. O sea, hay tantas características que puedo descartar del limón. Sin embargo, lo que hace al limón limón es su esencia, ¿sí? Donde si yo me llevo esa esencia a un pastel, a un helado, a un caramelo, sigue siendo el limón. Entonces, somos lo mismo, somos la esencia de amor, de esta divinidad, del amor que se nos dio en esta vida. Desde el soplo que nos dio la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese amor? ¿Sí? Es lo que venimos a aprender en esta lección de vida. ¿Ok? Eso es lo que somos. ¿Para qué sirve saber entonces esto? Bueno, pues para entender que somos dimensiones, somos como estas capas y que el ego tiene únicamente su justo lugar, no tiene más importancia de la que le debemos de dar, no hay que demonizarlo ni tampoco hay que idealizarlo. Sin embargo, nos sirve para escuchar el alma sin que el ego la distorsione y conectar con el espíritu sin que el ego se interponga. Se oye muy poético, ¿verdad? Escuchar al alma y conectar con el espíritu. Pero aquí es donde entra el ¿y cómo escucho al alma y cómo me conecto con el espíritu? Entonces, para que esto no quede solamente en unas palabras poéticas, voy a utilizar el enneagrama para ver cómo es posible escuchar el alma y conectarnos con el espíritu. Para eso vamos o les voy a explicar qué es el enneagrama. Algunos de ustedes ya lo conoce porque se han hecho acompañamiento a través de esta metodología o han estudiado el curso en alguna oportunidad conmigo o lo han visto en redes sociales porque también se expone mucho en redes sociales, ¿no? Ahí si se meten a Facebook, si se meten a Instagram, va a haber muchas cosas del enneagrama. Que el enneagrama de la personalidad es un mapa profundo del alma humana. Me gusta explicar que es un mapa, mas no es el territorio. El enneagrama es el mapa, es la representación gráfica, ¿sí? ¿Qué es el territorio? Pues el territorio es el alma, ¿ok? El mapa solo es el enneagrama. Este enneagrama describe 9 personalidades arquetípicas, por eso se llama enneagrama, es decir, es un gráfico, es un diagrama es la exposición de 9 tipos de personalidades. Cuando digo 9 tipos de personalidades, no quiero decir que tengo una y quedan excluidas las otras 8 y que alguna es mejor que otra o algunas son peores que otras, no. Significa que son 9 elementos que forman esta máscara. Yo puedo tener una máscara lisa de papel maché, de cartón básico, pero después puedo irle pegando plumas de colores y puedo ponerle diamantina y luego puedo ponerle borlitas de colores de algodón. Es decir, decoramos esa máscara con diferentes elementos de tal manera que no quedamos iguales, porque si no iremos por la vida diciendo, yo soy uno, yo soy el dos, yo soy el tres, porque estos 9 tipos se enumeran para poderlos identificar o poderlos como tenerlos organizados en la mente más rápido, ¿no? Entonces, si no iríamos, yo soy uno, yo soy dos, yo soy tres, y no es así. No es el enneagrama para que nos etiquete, no es el enneagrama para encasillarnos en un solo número, sino que por el contrario, el enneagrama nos ayuda a darnos cuenta cómo nos hemos identificado con esa máscara
que son los egos, y nos invita a recordar que somos más allá de esa representación que nos hemos hecho, ¿ok? Cada uno de estos componentes que forman mi máscara ve el mundo de una forma particular, se protege del dolor de una forma particular, busca el amor, busca la seguridad, es decir, tiene sus motivaciones ontológicas, es decir, desde el ser, muy arraigadas. Entonces, todo su desarrollo de la personalidad va en función de todos estos aspectos. ¿Ok? Entonces es muy importante, ningún gráfico es igual a otro, ninguna personalidad es igual a otro, precisamente por eso que les digo, porque cada quien a la hora de construir su máscara, pues le pone su toque especial. De que si se fijan en el gráfico, es una representación muy obvia, ¿sí? De hacia dónde se inclinan más las energías de esta personalidad, ¿no? Y podemos ver aquí, ay, mira, aquí se va mucho a este componente o este arquetipo que se llama creativo, pero también se va mucho a este componente que se llama comprometido y también se va mucho a este conciliador. Entonces, sí, gráficamente, pronto, o sea, de forma fácil, podemos ver, al menos con esta metodología, que es un estudio profesional, hacia dónde se van estas energías, ¿no? O estas prioridades de la máscara desde su percepción. Y por supuesto son cosas que son visibles a los ojos de los demás. Sin embargo, hay una información que les decía que es la información sutil que a veces no es la que no vemos, ¿no? Es decir, no basta con decir, ah, esta persona es una persona conciliadora, o sea, le gusta estar en paz, le gusta que todo esté en armonía, que las cosas sean sin esfuerzo. Sí, eso lo estoy viendo. Pero también estoy viendo que es una persona que no tiene desarrollado el componente o el arquetipo de líder. Sí, aquí vemos que es el que tiene con el puntaje más bajo. Entonces, no solamente me da información aquello que está muy alto, sino también lo que está bajo. ¿Por qué? Porque es lo que les dije que son como los péndulos, ¿no? El mucho o el siempre y el nunca. Yo soy incapaz de pelearme, yo soy incapaz de tener esto. O sea, ¿de qué cosa no te eres capaz? ¿O qué cosas nunca expresas en tus comportamientos o casi nunca expresas en tus comportamientos? Entonces, ahí es donde me dice que hay sombras, que son aspectos que se han dejado de lado por juicios, por resistencias, por temas familiares, muchas cosas, ¿sí? Hay mucha información. Entonces, pues aquí se pueden ver este tipo de cosas, ¿no? Y la hoja o el gráfico que están viendo ustedes en su pantalla es un estudio profesional del enneagrama, no es la única manera de conocer tus componentes que forman tu máscara. A través del enneagrama, si no es por medio de este estudio profesional, lo puedes hacer exclusivamente por la autoobservación. Es decir, conoces los arquetipos, las descripciones, las definiciones, y no importa que no tengas el estudio que te mide cualitativamente cuál y cuánto tienes de cada uno, sino nada más por la observación dices, yo me reconozco como que tengo el componente líder y me reconozco con el componente competitivo y con el analítico, pero quizá no sabes las cantidades. Y es más difícil ordenarlas para saber cuál tienes más y cuál tienes menos, ¿no? Entonces, no es un impedimento para conocerte el que no tengas este estudio. Tengo 10 años aplicando el enneagrama y solamente 5 años utilizando este estudio profesional y antes lo hacíamos con unos test genéricos eh, que yo les digo eran test de cajita de cereal más básicos, pero es como hacer un mapa, un croquis, ¿no? Como cuando le dices a alguien las indicaciones y le haces un croquis un poco más burdo, pero te sirve para orientarte. Entonces, bueno, pues hay desde unos mapas muchísimo más afinados y unos mapas que está un poco más difusa la información, como test hablando, pero realmente el que es el territorio eres tú, el que conoce ese territorio eres tú, el que está teniendo la experiencia eres tú.
Entonces tú eres la persona que más conoce ese territorio y que puede tener entonces el mejor mapa. ¿Ok? A través de este estudio profesional, entonces vemos estas 9 energías arquetípicas, ¿sí? Vemos cuáles son nuestros sistemas operativos, por decirlo de alguna manera, vemos cuáles son nuestros comportamientos principales, a cuáles estamos dedicando más presupuesto de nuestra energía, cuáles estamos dejando de lado y no son suficientes en cantidad y en calidad. Y bueno, es como hacernos un análisis clínico a profundidad. Cuando tú dices, me siento mal, sé que está pasando algo con mi cuerpo, pero no sé exactamente qué es. Yo me imagino que voy a tener anemia porque tengo esto y esto y estoy sintiendo esto. Pero cuando te haces el análisis, ahí te dice, ¿no? ¿Qué tan mal estás de la anemia? Y esto sirve para el médico que sepa qué tratamiento va a usar y por cuánto tiempo lo va a usar, ¿sí? Dependiendo de ese grado de anemia. Te volverán a hacer un examen posterior para ver si estos niveles de hemoglobina subieron y si es necesario continuar con el tratamiento. Entonces, lo mismo son estos estudios, nos sirven para exactamente lo mismo, ubicarnos. Entonces, puse esta imagen porque precisamente eso significa el enneagrama, ¿no? ¿Dónde estoy y hacia dónde tengo que ir? Pero acuérdense que el alma siempre quiere conectarse con el espíritu. Sin embargo, como el ego está estorbando, ¿sí? No es posible, porque si no ya se hubiera conectado. Es decir, si fuera por el alma, todos estaríamos expresando la mejor versión de nosotros mismos, pero no es así. A veces tenemos estos velos que siendo nosotros amor, se tapa, se nubla ese amor, ¿ok? Entonces hay que tomar caminos, hay que tomar otros atajos para llegar a donde queremos llegar. Entonces el enneagrama eso es lo que nos explica. Tú quieres llegar aquí, pero aquí en medio no puedes porque está el ego, entonces te vas a tener que desviar un poquito hacia la derecha para luego regresar a tu destino. El enneagrama para eso es una brújula, me dice exactamente en dónde estoy, porque también puedes ver un mapa, ¿no? Te sueltan en una ciudad y te sueltan en el mapa, pero si no tienes un punto de referencia que te digas, estás aquí porque aquí está la catedral y vas hacia el norte, ¿sí? Pero el enneagrama es eso, es la referencia de que es el mapa, pero te dice dónde estás, cuál es tu orientación y hacia dónde tienes que ir caminando. Tan fácil, tan sencillo es este mapa que no hay que salirse de las líneas. Fíjense cómo los 9 arquetipos están en unas puntas, ¿sí? Y estas puntas están conectadas por estas líneas grises con otros números. Entonces, si partimos del 1, el 1 se conecta con el 4 se conecta con el 2 se conecta con el 8 con el 5. Entonces, esa es la hoja de ruta. Esa es la dirección y las instrucciones del Waze. Si nos salimos, el enneagrama nos dice recalculando, ¿sí? Es facilísimo entenderlo y facilísimo entendernos a nosotros mismos a través de estas metodologías. Seguramente aquí hay un montón de dudas, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a abrir el micrófono para que puedan ustedes preguntar si algo lo desean. Entonces, a través de este mapa maravilloso, es como me ayuda a escuchar el alma, porque el enneagrama me muestra dónde están mis patrones de conducta repetitivos, inconscientes, automatizados, cuáles son las cosas a las que les tengo miedo, cuáles son estas señales de alarma que me hacen desconectarme de mi esencia. Es decir, una serie de situaciones, ¿sí? Que son como un instructivo, se prende el foco, este foco, lo que está descompuesto no es el foco. El foco se prende, pero lo que me dice que está descompuesto es más allá del foco, ¿no? Es adentro del motor. El enneagrama es igual. El enneagrama me dice si se te está prendiendo esto a través, y está estructurado a través, la metodología te dice, hay una escala de conductas, ¿no? Que te dice, porque no todo es perfecto y no todo es puro ego, ¿no? Sino que del ego a la luz hay una escala que se llama integración, es decir, hay que integrarnos con nuestra esencia. Entonces, dependiendo de la conducta,
la podemos ver en qué parte de la escala está, como si fuera un termómetro, como si fuera pues la brújula, ¿no? Entonces, de esta manera el enneagrama nos ayuda a escuchar el alma. Ahora, ¿cómo se conecta con el espíritu? Me gusta esta parte porque de los diferentes modelos que yo conocí de autoconocimiento, porque he de decirles que yo hasta cierto punto me obsesioné con el autoconocimiento a través de mis propios procesos, a través de mis propias sombras, a través de la noche oscura de mi alma, que ya en algunas situaciones la he platicado. Eh, y me di cuenta que mi proceso era a través de conocerme para ir hacia adentro, arreglar las cosas adentro y no afuera, que es el único lugar donde se pueden arreglar. Y podría decirlo que sí, que me obsesioné un poco con esto del autoconocimiento porque fue como magia, ¿no? Fue como, no me imaginaba que las cosas se acomodaran o cambiaran los significados de estas situaciones que yo estaba viviendo con dificultad solamente por conocerme. Entonces pude conocer diferentes metodologías, desde la astrología, desde los temperamentos, diferentes cosas, de verdad, muchas cosas conocí. Y de todas esas cosas que conocí, yo me quedé solamente con tres cosas. Les diría que como el fundamento filosófico sería el curso de milagros, y los otros dos marcos teóricos, ¿sí? Sería el enneagrama y la biodescodificación. Entonces, digamos que esta triada de información, sumada a muchas y a muchos maestros que he tenido, pero estas tres cosas me hicieron una diferencia súper importante en cómo yo estaba viviendo mis situaciones. Pero les comento, lo que realmente tenía un fundamento espiritual, fácil de entender, fácil de digerir, fácil de distinguir en otros, fácil de explicar a otros porque yo tenía una sed de compartir esto con otros, fue el enneagrama. El curso de milagros también lo tiene, pero no está tan sencillo. Es el curso, ¿ok? Bueno, entonces, el enneagrama era una metodología muy fácil, pero que sí llevaba a una profundidad responsable y consciente. No se quedaba nada más por encimita, ¿ok? Sí tenía esta parte que conecta con el espíritu. ¿Y por qué conecta con el espíritu? Porque el enneagrama nos enseña cómo nosotros podemos tener estas expresiones que pueden ser en un nivel superior, es decir, de alta vibración, porque estamos conectados con el espíritu, o podemos tener estas expresiones inferiores, ¿por qué? Porque están expresadas desde el ego. Entonces, desde la parte superior, es decir, desde la esencia, ¿sí? Tenemos un centro emocional superior y un centro mental superior. Estas dos cosas son las que son del estado superior. Y desde estas dos partes superiores expresamos virtudes y expresamos, ¿sí? O trabajamos con las ideas santas. Cuando estamos desde la versión del ego, sí, porque no somos capaces de salirnos de esta falsa identidad de ser supuestamente los amos, pero somos los sirvientes, ¿sí? Entonces estamos con este centro emocional inferior, que es cuando se expresan todas las pasiones, y el centro mental inferior, que son cuando tenemos toda esta parte mental, que son las fijaciones, ¿no? Estas creencias irracionales, todos estos pensamientos limitantes, todo esto que es mental inferior de baja vibración o emocional que es de baja vibración, ¿no? El caos, el drama, el victimismo, la culpa y todo eso se revisa. Entonces, en realidad sí es una herramienta que nos lleva a esta profundidad de trabajo interior. Ok, ahora sí, vamos a pasar, déjenme ver la hora porque, ok, ¿cómo se integra la sombra de acuerdo a cada personalidad? Quiero dejar la aclaración que no necesitan conocer el enneagrama, no se me estresen ahorita si no saben cuál es su eneatipo, si ya lo conocen, pues bueno, aprovechen la información. Si no conocen cuál es su eneatipo, no importa, date cuenta qué cosa resuena en ti,
¿sí? ¿Por qué? Porque alguna cosa la vas a tener. Alguna de estas cosas vas a tener. Es decir, tenemos los 9 eneatipos o arquetipos en mayor o en menor medida. Si algo tú no lo tienes, bueno, también hay que revisar por qué no lo tienes. Pero ahorita nada más ponte en un estado receptivo, sin juicio, y date cuenta qué cosa resuena en ti. No te presiones por tomar apuntes, no necesitas hacer capturas de pantalla, va a estar la grabación disponible para que después la puedas sacar más eh, sustancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, al eneatipo 1, que se le conoce como el perfeccionista, el reformador, el juez, el crítico o el correcto, está construido sobre la necesidad de ser bueno, correcto y moral. Es decir, esa es su máscara exterior, es lo que quiere ser, lo que quiere llegar a ser, lo que aspira a ser o lo que quiere proyectarse a los demás. La sombra es todo lo que considera inaceptable, es el enojo, el deseo de placer. ¿Por qué el deseo de placer? Porque para ellos es primero la obligación y luego la diversión, ¿no? La espontaneidad está en la sombra, la crítica interna y sobre todo el miedo a estar equivocado. Entonces, estas conductas pueden estar desde la esencia, ¿sí? Que son personas que les gusta hacer las cosas bien y es que agradable, ¿no? Cuando convivimos con gente o trabajamos con personas que les gusta hacer las cosas bien, que son moralmente correctas, qué bonito. Eh, cuando lo haces desde la esencia, pero cuando lo haces desde el miedo, cuando lo haces desde tu sombra, ¿sí? Es voy a esconder mis imperfecciones para que los demás no se den cuenta, o yo incluso las niego, o entonces me tengo que sobreexigir demasiado y ser demasiado crítico y severo con mi proceso, porque he de ser perfecto. Entonces eso es muy desgastante. Esta persona se integra en su sombra cuando reconoce su enojo reprimido, cuando abraza su humanidad imperfecta, cuando se permite disfrutar sin culpa, dándose voz a sus juicios internos y aceptando que el mundo no es blanco o que es negro. El resultado de integrar la sombra es que el uno se vuelve menos crítico, más compasivo consigo mismo, sobre todo porque aunque sí es capaz de criticar a otros, con la persona que es más severa en su juicio es consigo misma. ¿Ok? Entonces, cuando esto lo integra, puede ser más compasivo consigo mismo y con los demás y aprende a vivir desde la integridad, no desde la rigidez. Ya no necesita ser perfecto para ser digno de amor. Y bueno, para hablar del eneatipo 1, sus sombras, su integración, pudiera estar con ustedes 3 horas seguidas nada más hablando de este aspecto, ¿no? Pero queremos entender a grosso modo y tener elementos eh, sustanciosos para ya llevarlos a la práctica. Entonces, no se pretende que esto sea una cátedra de especialización, pero sí que lleven pues ya información que puedan estar al servicio ya de su experiencia al día de mañana. ¿Ok? ¿Cómo lo integra la sombra línea tipo 2? Es decir, el colaborador, el ayudador, el servicial, el generoso y el altruista? Bueno, ellos construyen su personalidad alrededor de ser, de la necesidad de ser necesitado, es decir, soy muy servicial porque de esta manera me voy a garantizar que el otro me necesite, ¿ok? Y tener la aprobación de los demás. Entonces, su sombra contiene lo que más teme admitir, es decir, sus propias necesidades. De pronto él puede pensar que por pensar en sus necesidades y no en las de los demás, se vuelve egoísta y ser egoísta es malo. Entonces, realmente son personas que se vacían para, entregan todo para el otro, pero se descuidan a sí mismos. Entonces, el trabajo para ellos va a ser voltearse a ver a sí mismos, ¿ok? Su integración es reconocer sus propias necesidades, aceptar el deseo de recibir, revisando sus motivaciones ocultas, es decir, ¿para qué haces lo que haces? O sea, ¿cuál es la ganancia secundaria que tú vas a tener cuando tú haces este servicio, cuando tú haces esta generosidad, cuando tú tienes esta acción altruista? ¿Ok? Si lo haces de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, podemos decir que es desde el ser.
Pero si tú estás esperando algo a cambio, un aplauso, que te den las gracias, subir la foto al Face y que todo el mundo te diga, ay, qué buena persona eres porque rescataste a este animalito que estaba desvalido, entonces eso también ya es ego, ¿ok? Expresando su enojo reprimido y desarrollando su autonomía emocional. Son personas que sí dependen mucho de los demás y esta dependencia emocional es, te necesito a ti para poderte servir a ti y entonces tú estés en deuda conmigo. Entonces es pues una codependencia, ¿no? Estamos en un vínculo de deuda porque yo te doy más de lo que tú me das a mí, ¿ok? Entonces hay que tener esta autonomía emocional. El resultado de integrar la sombra implica un viaje de regreso a sí mismo, se vuelve más auténtico cuando se integra, aprende a decir no sin culpa, es decir, ayuda, pero ayuda cuando puedas, cuando lo desees, cuando no te implique a ti un sacrificio o que te afecte a ti, y cuando sea lo mejor para la otra persona. Entonces, si te toca decir que no vas a hacer esa ayuda, pues di no sin culpa. Y eso se logra pues integrando la sombra. Hay que pedir lo que necesitas sin disfrazarlo y se convierte en alguien verdaderamente amoroso, porque ya no ayuda para ser amado, sino que ama desde su plenitud. ¿Ok? ¿Cómo integra su sombra el eneatipo 3? Esta persona que es exitosa, triunfadora y ejecutora. Ha aprendido desde temprano que su valor está en lo que logra, en cómo se ve y en el reconocimiento que recibe. En todo lo que no encaja con esa imagen exitosa sería entonces su sombra, que es decir, la sombra es el fracaso, la vulnerabilidad, la inseguridad, el miedo, el no ser suficiente y el no hacer nada. El eneatipo 3 es la personalidad que más enmascara, tiene un ego mucho más estructurado, el ego se protege más, el ego tiene más mecanismos para su defensa. La persona le cuesta, a esta personalidad de todas, es a la que le cuesta más trabajo ver su sombra. Sin embargo, es la que a veces vemos socialmente más aceptada, porque ese es el exitoso, el triunfador, el ejecutador, ¿no? Llega a creerse sus propias representaciones, es decir, es un actorazo, y llega a creer que es ese personaje que está representando. Entonces, su sombra es todo lo que no encaja: el fracaso, la vulnerabilidad, la inseguridad, el miedo a no ser suficiente, sin hacer nada. La integración de su sombra es reconociendo su miedo al fracaso, aceptando su vulnerabilidad, dejando de actuar para agradar y revisando la autoimagen como máscara, valorando el ser por encima del hacer. Para ellos es muy importante el aspecto físico y la verdad es que desde mi personal punto de vista es que una persona que se cuida, su aspecto personal es que tiene un ego sano, ¿no? Es decir, como me quiero, estoy cuidando este vehículo, estoy cuidando mi cuerpo porque es el que me va a permitir expresar las experiencias que necesito durante toda la vida pues para mi trascendencia. Entonces, si es el vehículo, pues, ¿cómo cuidas tu coche? Porque es el que te lleva y el que te trae. Lo cuidas, ¿verdad? Entonces, las personas que se cuidan a sí mismas en su estética, en su imagen, pienso que tienen también un ego saludable. Sin embargo, aquellas que ya se ponen en situaciones de riesgo por estas apariencias o que sobreexageran la cantidad o de estas mejoras o de estos cuidados, ¿sí? Que por, no sé, ponerse, híjole, pues ahorita que está de moda, nomás no me quiero meter en temas políticos, pero ya vieron que la señora Claudia, la presidenta, se puso cosas en la cara, y fue a la mañanera hinchada. Entonces ahí es como cuando dicen, ¿no? O sea, cuidas lo de afuera, pero no hay una como correspondencia con lo de adentro. Bueno, ese fue un paréntesis de mi ego, seguramente, ¿no? El resultado de integrar la sombra para el eneatipo 3 es que se vuelve más auténtico y menos esclavo de la imagen. Su ambición se transforma en propósito y su energía en inspiración verdadera, y ya no busca validación afuera porque ha encontrado valor en simplemente ser. Es decir, esto integrado
La persona sabe que es y que ya no necesita hacer, ejecutar, triunfar, aparentar, ¿sí? Mostrarse como una persona que lo tiene todo para entonces saber que tiene un lugar en la realidad. Eneatipo 4 es el componente o estas personas son de mis favoritas. La verdad es un componente que yo no he sabido desarrollar, pero se me hacen fantásticos, ¿no? Tengo personas cercanas que tienen este eneatipo y son personas maravillosas. Es el eneatipo o son las personalidades más incomprendidas porque son mucho más auténticas que el resto. Estas personas tienen el ego más trabajado que los demás. Y no quiere decir que no se vayan a una parte muy insana de su personalidad. Sí, también se pueden ir a una parte muy insana de su personalidad. Pero el promedio es que son personas que están más libres del ego que el resto de las personalidades, ¿ok? Por lo mismo, se vuelven en las más incomprendidas, porque a todos los demás nos falta esa capacidad de entenderlos. No es por ellos, es porque a los demás nos falta esa capacidad de ponernos en sus zapatos y saber qué piensan, cómo sienten. Son creativos, individualistas, es el eneatipo emocional y el romántico, ¿ok? Construye su identidad alrededor de la intensidad emocional. ¿Pueden ser dramáticos? Sí, sí pueden ser dramáticos porque son muy intensos. Sienten muy bonito, pero también saben sentir muy feo. Entonces, esta combinación hace que lo tengan que sacar de su ronco pecho, como decimos, y entonces lo subliman en arte, ¿no? En una poesía, en una canción, en un cuadro, en una escultura de tenedores retorcidos, que para ti no son más que tenedores retorcidos, pero ellos pueden ver más allá de esas formas y dicen, ay, en esto estoy viendo la transformación de tal emoción o de tal situación y tú volteas a ver y dices, pues para mí nomás un tenedor es retorcido, es mi falta de capacidad. Para ellos es su intensidad. ¿Ok? Su sombra es el victimismo, la envidia, la autocompasión y la sensación de carencia constante. Es la personalidad que tiende más al suicidio de todas las demás, precisamente por esta intensidad en su capacidad de sentir tanto lo bueno como lo feo y el sentirse que nadie los comprende, que todo mundo piensa que están fuera de lugar y ellos terminan sintiéndose diferentes, especiales, únicos, fuera de lugar, el bicho raro, ¿no? Entonces, cuando están sanos, expresan estas emociones y son artistas. Cuando están enfermos, pueden llegar incluso a hacerse modificaciones corporales rarísimas que tú dices, no, este hombre quedó como marciano, ¿no? Se cortó la lengua, se pintó todo de verde, no le quedó un cachito del cuerpo sino un tatuaje, las orejas, los cuernos, los chipotes. Es esta necesidad, ¿sí? De utilizar su cuerpo como lienzo de la expresión de sus emociones, en extremo, por supuesto. Se integran reconociendo su tendencia a la autocompasión, aceptando que no les falta nada para ser completo, desactivando la envidia como impulso oculto, evitar el autoaislamiento emocional, se vuelven muy solitarios y aceptando la normalidad y el presente. ¿Okay? El resultado de integrar la sombra en esta personalidad es que se vuelve creativo de forma libre, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no necesita sufrir para sentirse real y puede amar y expresarse sin sentirse, puede amar y expresarse sin sentirse defectuoso o menos. Se convierte en alguien profundamente humano, capaz de conectar desde la verdad, sin máscara ni melodrama. Entonces, fíjense cómo hasta ahorita estas cuatro personalidades que hemos visto, no hay una que sea mejor, no hay una que sea peor, simplemente son formas diferentes de poner y expresar el amor en esta personalidad, su esencia, ¿sí? La forma de expresar el amor es a través de la creatividad, ¿no? También desde la capacidad de ser individual, es decir, de no hacer dependiente de otro, de no engancharse de otro y ser como bulto o mochila para que otro más lo cargue, ¿no? Por eso se llama el individualista.
Y en ese sentido, él te dice, pues si te quieres quedar, quédate, si te quieres ir, pues vete, pues yo no te necesito. Y, y son personas maravillosas, muy incomprendidas. El eneatipo 5 es el observador, el investigador o el intelectual. Se caracteriza por su deseo de conocimiento, su necesidad de privacidad y su gran mundo mental. Su ego se protege retirándose emocionalmente, acumulando saberes, información, coleccionando datos, ¿no? Son estas personas que a veces les decimos, ya llegó el señor diccionario Larousse. Bueno, ahora ya yo pienso que ya las nuevas generaciones no saben qué es eso, pero los cincuentones como yo, pues sabemos que el diccionario Larousse era el que donde podía sacar cualquier información antes de la era del Internet. Pues hay personas que tienen tanta información que realmente son almanaques y enciclopedias caminantes, ¿no? De dos patas. Estas personas, desde su máscara, buscan sentirse autosuficientes. Eso es lo principal. Su sombra incluye el miedo a ser invadido, es decir, no quieren que les invadan ni su espacio físico ni su espacio emocional. Por eso se dice que son avaros emocionalmente, es decir, no les gusta estar disponibles emocionalmente para otros, es decir, pues como yo soy autosuficiente, yo espero que todos los demás sean autosuficientes, incluso en lo emocional. Entonces, si yo no te pido nada, tú no vengas a mí a pedirme nada. Eh, su sombra está en la desconexión afectiva. Son personas que por estar tan conectadas en la mente se desconectan de las emociones. ¿Okay? Y tienen una sensación interna de escasez. Entonces, cuando no están muy sanos, son personas que incluso pueden llegar a ser acaparadoras o en su polaridad opuesta del mismo problema, ser tan minimalistas que entras a su casa y nomás tienen una silla, o sea, que nomás tienen lo indispensable. ¿Por qué? Porque entonces me he acostumbrado a tener tan poco que aprendí a no necesitar a nada ni a nadie. ¿Ok? Es muy interesante. Entonces, en esta integración hay que soltar la avaricia emocional, es decir, no te quedes con tus emociones, no te quedes con tu afecto, no te quedes con tu expresión de tu esencia del amor, que es todo lo que sabes, ponlo al servicio de los otros, ¿sí? Entonces, este eneatipo suele ser los maestros, pero no maestros escolares de niños chiquitos, o sea, son de universidad, de posgrado, o sea, son personas más intelectuales que les gusta compartir la información. Los maestros de niños más pequeños, sí, pueden ser de cualquier eneatipo, pero es muy frecuente el eneatipo 2, que es el ayudador, el colaborador, porque son como estos apapachones, protectores, cómo te ayudo, a ver, ven, siéntate aquí, te voy a limpiar los mocos. ¿Me explico? Este no te va a limpiar los mocos, pero en su esencia se realiza, siente plenitud en compartir su conocimiento, ¿sí? Y ese es amor, ¿eh? Y se abre a esta parte emocional. El resultado de integrar la sombra es que se transforma en alguien sabio, no solo por lo que sabe, sino por cómo, perdón, sino cómo vive lo que sabe, es decir, hay coherencia. Ya no se ocupa, ya no se oculta detrás del análisis, se abre, se involucra, ama sin miedo a perderse y descubre que compartir lo que es también lo nutre. ¿Cómo integra ahora la sombra del eneatipo 6? Ya vamos a acabar, aguántenme tantito. El 6 busca seguridad, está constantemente evaluando los riesgos, dudando, buscando a quién confiar. Es la personalidad tradicionalmente insegura, nerviosa, que tiene más orientación a las ansiedades. Y el ego del 6 lo protege con una vigilancia o una hipervigilancia, la lealtad exagerada, o la rebelión contra la autoridad. Cuando digo lealtad exagerada, significa a veces estar, permanecer en trabajos, en relaciones, con amistades, tener vínculos donde ya no se tienen que tener. ¿Por qué? Porque hay una lealtad exagerada. ¿Ok?
La sombra del eneatipo 6 incluye la desconfianza, el miedo paralizante, la dependencia emocional y la necesidad constante de certezas. Acuérdense que una reacción del miedo, desde, por ejemplo, la biología, es huyes, atacas o te paralizas. Entonces, el eneatipo 3 tiende mucho a estas situaciones paralizantes. Incluso temas que tengan que ver con sus enfermedades son paralizantes, ¿sí? ¿Qué te está sucediendo en tu biología que te está paralizando? Es decir, esta situación de tu salud te impide tener más actividad o te impide quedarte sola o te impide qué cosa, ¿sí? Pero tiene que ver con esta desconfianza, con esta sombra. Su sombra también es la dependencia emocional y la necesidad constante de certezas. Entonces, todo el tiempo está en una duda pensando lo peor, ¿no? Dicen, piensa mal y acertarás. Ese sería como el dicho para ellos. Integración. Deben de reconocer su necesidad de control a través de la duda. Deben de aceptar que su miedo es parte del camino. Es decir, toda la vida, yo les explico a estas personas, mira, vienes por un motivo de ansiedad. Te pido tu estudio de enneagrama porque si es algo que tenga que ver con tu personalidad, tienes que aprender que eso va a ser una tendencia, que va a ser parte de tu camino, pero que gracias a que tú tienes esa suspicacia, puedes anticiparte, puedes planear, puedes asegurarte, pero que algo que te lleve a la paz, porque si no haces las cosas que tienes que hacer, todo el tiempo vas a vivir insegura, pero que sí es una constante en tu vida, sí o sí, entonces aprende a vivir con eso y aprende a gestionarlo, ¿ok? La integración es que deje de buscar autoridad fuera de sí mismo, desconfía de sí mismo y entonces busca, oye, entonces que me divorcio o no me divorcio, oye, entonces que me opero o no me opero, entonces me tomo la medicina o nomás hago biodescodificación. Entonces, sí, entonces no toman decisiones por ellos mismos porque desconfían de su propia capacidad y ponen ese poder en otros, que alguien más decida por ellos. ¿Ok? Entonces, cuando integran su sombra, ¿sí? Toman ese control, dejan de buscar esa autoridad afuera. También sueltan la necesidad de aprobación del grupo y desactivan la hiperalerta emocional. Voy a estar al pendiente. ¿Y qué tal que si no me contesta? No, de seguro va a ser un narcisista como todos. Entonces hay que estar desconectado de esto. El resultado de integrar la sombra del eneatipo 6 se convierte en alguien profundamente confiable, valiente y comprometido. Ya no se paraliza por la duda, sino que la usa como motor para actuar con conciencia. Cuando deja de buscar, cuando deja de buscar seguridad afuera, descubre la verdadera fuerza en su interior. Es decir, empieza a darse cuenta que es una persona sabia, que ha podido incluso ayudar a otros, que otros han confiado en él y que entonces, ¿por qué él no va a confiar en sí mismo? Bien. Disculpen si voy tan rápido, pero es que hay tantas cosas que quiero platicarles que por eso tengo que hablar más rápido. ¿Cómo se integra el eneatipo 7? El 7 busca la felicidad, la libertad y la veracidad. Su ego se protege evitando el dolor y escapando de la incomodidad y llenando su vida de estímulos, de planes y de nuevas experiencias. Desde su sombra tiene miedo al sufrimiento, a la evasión emocional y, perdón, evade la parte emocional, eh, es muy superficial, esa es su sombra, y la dificultad para comprometerse con profundidad. Entonces son personas que dicen, ay, no, qué flojera, ese es un tóxico porque siempre se está quejando, entonces yo me voy a alejar siempre de la gente que se está quejando. O yo no me voy a quejar, o yo lo voy a minimizar. ¿Por qué? Porque como tengo miedo al sufrimiento, me encargo de ser súper aventurero, de tener una experiencia tras otra, de estar tan ocupado que no me dé tiempo para voltear a verme a mí y a mis asuntos emocionales o las situaciones de la vida o de los compromisos que debo de tener, porque todo eso me saca de mi zona de placer, ¿ok? Cuando se integra sus sombras, es porque ha aceptado que la felicidad no siempre es placer, reconoce su miedo a su vacío existencial, por eso se llena de experiencias, de cosas, son experiencias, viajes, aventuras,
pueden ser libros, pero no porque quiera leer los libros, sino porque quiere como llenarse de libros, es decir, se satura de cosas, ¿ok? Dejando de llenar el presente con planes futuros, por no estar en el presente, todavía acaban de llegar de un viaje cuando ya están, todavía ni deshacen las maletas cuando ya están planeando el siguiente viaje, es decir, les cuesta trabajo estar en el aquí y en el ahora. Comprometiéndose con profundidad emocional, de esa manera se integran y renunciando a la ilusión de que más es mejor, es decir, deben de aprender a que es mejor la calidad que la cantidad. Los resultados de integrar la sombra para este tipo de personalidad es que se transforma en alguien alegre, pero desde la presencia, desde el aquí, desde la ahora, no desde que esté su mente a un futuro, no desde la evasión tampoco. Su entusiasmo se vuelve más profundo, más compasivo y más auténtico. Descubre que puede enfrentar el dolor y aún así elegir la alegría. ¿Cómo integra su sombra el eneatipo 8? Esa es mi personalidad o mi componente principal. Y de todos los componentes que tengo, pues bueno, solamente uno es nuestra esencia. Los demás son componentes que hemos adquirido en el largo de nuestra vida para adaptarnos, porque los necesitamos para ya sea por la cultura, ya sea por la educación, ya sea por el sistema de la familia, sí, pero solamente uno de ellos es realmente nuestra esencia, es decir, ese es inmutable y nos va a acompañar a la vida. Los otros los podemos ir aprendiendo, desaprendiendo, soltando, cambiando los niveles, subiendo, bajando, pero el eneatipo esencia es estar ahí siempre, ¿ok? Entonces el 8, perdón, déjenme tomar agüita. El 8 es el que se conoce como líder protector, determinado y desafiador. Es que tenía fruta, perdón. El 8 busca ser fuerte, autónomo y estar en control. Su ego se protege mostrándose poderoso, dominante o invulnerable para evitar ser herido o controlado. Incluye el miedo a la vulnerabilidad, la represión del dolor, la necesidad de tener razón y el impulso de dominar para no ser dominado. Esta sería su sombra, ¿ok? Es decir, soy el fuerte, me voy a poner, por ejemplo, veíamos que el eneatipo 4, que el que quería ser como diferente, podía tatuarse todo el cuerpo, ¿no? Pero su motivación era, quiero ser diferente. Y el eneatipo 8 se pone tatuajes, pero no desde el quiero ser diferente, sino del yo aguanto el dolor. Venga, el que sigue. Y si es grandote, mejor, porque con esto estoy demostrando que tengo fuerza, ¿no? Por eso, muchas tribus guerreras se ponen modificaciones corporales, pero es desde esta parte de mostrar que son fuertes, ¿no? Que tienen agresividad o que tienen esta determinación para soportar el dolor. ¿Cómo se integra esta personalidad? ¿Cómo se integra con su sombra? Reconociendo que la vulnerabilidad no es debilidad, nos vuelve más compasivos con ellos mismos y con los demás, aceptando que no todo es una batalla, no hay que estar en un estado de todos están contra mí, entonces tengo que estar hipervigilantes. Soltando el control y la necesidad de imponerse, pues yo soy el líder y aquí se hacen las cosas como yo quiero y si no la puerta está muy grande se pueden ir cuando quieran, revisando el enojo como una máscara emocional y abriéndose a la compasión. El resultado de integrar la sombra del eneatipo 8 es que se convierte en un verdadero líder compasivo, es decir, realmente es una figura de influencia, ahora que están de moda los influencers, ¿no? Es decir, tiene influencia con los otros, los demás lo siguen por esta influencia y no que lo obedezcan solo por miedo. Es además capaz de proteger sin dominar, de amar sin temer y de guiar sin aplastar. La fuerza del 8 ya no se impone, sino que inspira. Y el último de esta serie es el eneatipo 9, el pacificador, el conciliador, el neutral. La verdad es el componente medicina, la personalidad medicina. Las personas que tienen este componente tienen menos probabilidades de tener enfermedades crónicas, ¿sí? No digo que no se enfermen, todos en algún momento nos vamos a morir, nos vamos a enfermar de algo, pero tener este componente nos ayuda muchísimo porque tenemos un pacificador interior. Está pacificando todas nuestras incongruencias, todos nuestros antagonismos
porque tenemos antagonismos internos, él está conciliando estos antagonismos, estas luchas interiores que tenemos en nosotros. Este componente trae esta neutralidad que nos dice, ay, a ver, sí, tienes todo este estrés, pero también te vengo a traer este momentito de paz, ¿sale? La máscara de este componente o de esta personalidad es que busca mantener la paz, evitar conflictos y fundirse con el entorno. Para protegerse se desconecta de sí mismo. Me olvido de mí, minimizo mis deseos y mis emociones o se adapta para no incomodar a los demás. Yo estoy bien, no pasa nada. Bueno, ya se sobreadapta, se sobreamolda, pero con el precio a pagar de olvidarse a sí mismo. Su sombra es que incluye la pereza emocional, la autoanulación, el olvido de su propia voz y y una resistencia pasiva disfrazada de calma. Parece que estoy en calma, pero estoy en resistencia, ¿no? Como Gandhi estuvo en una resistencia pasiva, ¿sí? Disfrazada de calma. ¿Con un buen propósito? Sí, pero fue una resistencia pacífica, ¿correcto? Ay, yo me preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Una colorada o mil descoloridas? ¿O una pelea o no pelea, pues una confrontación o una resistencia prolongada? Bueno, pero somos diferentes formas de ver y de percibir la vida. Yo lo estoy viendo desde mi 8, pero los 9 resisten, 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 resisten. La integración. Se integran reconociendo que estar bien no siempre es estar presente. Es decir, no basta con que digas, sí, pues estoy, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. No, no estás bien. Estás en esta situación y estás aguantando esto, pero no estás bien. ¿Ok? Se integran aceptando su rabia contenida, se integran soltando la ilusión de que evitar es resolver y se integran reclamando su importancia, se integran reconectando con su energía vital y su propósito y el resultado de integrar su sombra es que deja de ser invisible para sí mismo, se transforma en un ser centrado que irradia paz, no por evasión, sino por autenticidad. Encuentra armonía al estar verdaderamente presente en su vida y en sus decisiones. El eneatipo 9 es una persona que es muy fácil de estar con él, pero cuando esta persona no se da voz a sí mismo, ¿cómo quiere que otras personas lo tomen en cuenta? ¿Cómo quiere formar parte importante de otras personas si no es importante para sí mismo? Entonces, a menudo estas personas se encuentran a los maestros que les van a mostrar que se tienen que integrar. ¿Ok? Y bueno, pues esta lámina no la voy a desarrollar porque la expliqué, se las compartí por el chat, pero quiero hacer una distinción, es decir, detenerme en un concepto importante. Es el trabajo interior. Cuando nosotros hacemos desarrollo personal, estamos haciendo un trabajo exterior. El trabajo es exterior, es el que hacemos para estar mejor con el mundo, ¿sí? Es todo lo que tengo que hacer para el contacto que tengo con el mundo. Ese es el trabajo exterior o el desarrollo personal. El trabajo interior, entonces, es el desarrollo espiritual. Es cuando voy hacia adentro. Es para estar bien conmigo mismo, pero ahí es donde se desarrolla la espiritualidad. O se trabaja con la espiritualidad o el desarrollo espiritual. Por eso el enneagrama se dice que es una metodología, ¿sí? De trabajo interior y de desarrollo espiritual. Con esta diapositiva termino la presentación. No nuestra sesión, pero sí el tema del ego. Fíjense qué bonita está. Se las voy a colocar mañana en el chat para que la tengan presente. Sigamos descubriéndonos siempre. El camino del autoconocimiento no tiene una meta fija ni un final. Cada paso que damos hacia adentro nos revidas
y también de nuestra fuerza se integra. El ego no se destruye, se transforma y cada experiencia, relación o desafío se convierte en una oportunidad para vernos más claramente, aceptar que el viaje nunca termina, es soltar la necesidad de llegar y comenzar a disfrutar el proceso. Aprendamos, desaprendamos, sanamos y volvemos a empezar una y otra vez. Porque cada día es una nueva puerta hacia nosotros mismos. Y mientras haya vida, hay oportunidad. Y bueno, pues yo quiero darles las gracias. Algunos de ustedes conocen muy bien el enneagrama, han estado en varios cursos y aquí están en esta sesión. ¿Por qué? Porque como dice la lámina, no dejamos de aprender. Si quieres seguir aprendiendo, si quieres profundizar en este proceso interior, si quieres hacer el trabajo interior, ese trabajo que es hacia adentro de ti para desarrollar esta parte espiritual, puedes tomar acción hoy. ¿Qué es lo que yo te propongo? Lo que yo te propongo es que puedes participar del próximo curso y taller que estamos próximamente a abrir inscripciones. Iniciaremos el curso el jueves 1 de mayo. Ya te puedes inscribir a partir del día de mañana. Y el curso va a empezar a las 7 de la noche. Va a tener una duración de 3 horas cada sesión por un total de 12 sesiones, tomando una sesión semanal. Entonces, tenemos esta versión o este paquete que es el digital Plus, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, son 12 sesiones de 3 horas cada una, es un total de 36 horas. Todas se toman en Zoom, son en vivo y tienes acceso por un año a partir de que inicie el curso hasta que finalice el año, un acceso de un año a las grabaciones para que tú puedas verlas las veces que tú quieras, en el momento que tú quieras, ¿sale? Porque yo entiendo que hay ocasiones que podrás asistir a alguna clase, pero a lo mejor te saldrá algún compromiso y alguna clase no puedas asistir, las puedes tomar. Pero sobre todo esto es para que puedas regresar a tu curso, regresar a tus apuntes, regresar a tus grabaciones, porque cuando lo vuelves a recursar en la intimidad ya de tu espacio, de tu casa, puedes hacer otras reflexiones, te puedes dar cuenta de otras cosas que a lo mejor hace 6 meses no te dabas cuenta y ahora que lo vuelves a ver, lo estás viendo de otra manera y es una forma de seguir integrando la información. Tienes 3 meses de soporte por WhatsApp. Utilizamos el chat para mandar información, materiales PDF, compartir, dejar tareas y sobre todo que tú tengas el contacto conmigo por si en abrir la caja de Pandora se te mueve algo, porque sí se mueven cosas. Entonces, no solamente es un curso donde yo te digo, métete el curso virtual, ahí está, ¿no? Hay un soporte, hay una estructura y hay un acompañamiento. Tus materiales en PDF, multimedia, todo como lo ves en la presentación, todo se te entrega para que tú lo puedas tener y revisar y no estés anotando al 100% todos los datos, sino solamente algunas cosas que te sean más relevantes las anotas, porque las demás pues todas traen los materiales que tú puedes imprimir o puedes consultarlos en PDF. Acceso de por vida al grupo de estudio. Hay un grupo de estudio en Facebook que no es un grupo social, no es para acumular likes, no lo estoy buscando por, ¿cómo se llama? Por seguidores, de hecho es un grupo privado. Está cerrado solamente a personas que están interesadas en el tema y que realmente les interesa estudiar y está estructurado por guías. No es que tú vas a ver, ay, la publicación de hoy, ay, nada más es un dato interesante, no. Es un formato especial para escuela donde se forman guías. Entonces tú vas viendo las guías. En el caso de este grupo, yo tengo 13 guías. Próximamente voy a subir la guía número 14 con todo esto que estamos viendo del ego. Y entonces tú te metes a ver la guía y tiene diferentes divisiones o subdivisiones cada guía, ¿no? Como subtemas. Y cada que tú ves un subtema, tú le pones ahí listo, tiene un botón que dice listo y se marca un check como que revisado. Y tú puedes ver en tu control de esta página cuáles son todos los que ya has visto, cuáles te faltan de ver, cuáles guías ya tienes completas
completadas, cuáles no tienes completadas. Si puedes regresar a los temas que más te interesen en el momento que tú quieras, porque esto es una página que estará ahí de por vida. Recibes una constancia en PDF por 36 horas del curso y 12 horas de práctica. Y tienes además el bono número 1 para este paquete, que es un estudio profesional de enneagrama como el que acabamos de ver. Tienes un segundo bono, que es una consulta individual, una sesión que tenemos 1 a 1 para ya ver tus procesos, ver cómo está tu dinámica. El curso te dice por dónde vayas, tú vas a aprender a gestionarte. Sin embargo, pues es importante pues el acompañamiento con esta visión pues profesional y con toda la práctica que tengo para poderte acompañar en qué cosas te estás atorando o qué cosas debes de trabajar y darte todos los elementos que necesites para que puedas estar en la mejor. Y un bono número 3, que es una sesión grupal de seguimiento. En el mes 1 y en el mes 3, terminando nuestras sesiones, es decir, terminando el curso un mes después y 3 meses después, nos volvemos a reunir y hacemos en conjunto la revisión de nuestro proceso, ¿no? ¿Qué descubrimos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo nos estamos adaptando? ¿Cómo estamos haciendo cambios en nuestra realidad? ¿Cómo estamos construyendo estas nuevas formas de dar significados a las cosas? Porque cambió nuestra forma de pensar, cambió nuestra forma de percibir. Nos movimos tanto que cambian nuestras cosas alrededor. ¿Bien? Todo esto, si te animas a decirle sí, a hacer este trabajo interior y a profundizar más en ti y para ti, tiene una inversión de 4,800 pesos que puedes hacer en pagos, en 3 pagos mensuales, porque el curso dura 3 meses. Tenemos una sesión semanal los jueves, es decir, vamos a tener 12 sesiones todos los jueves durante 3 meses. Si lo quieres más fácil, está el otro paquete que se llama en línea, son 12 sesiones, igual el acceso, pero ahora este acceso es solo por 6 meses a partir de la fecha en que inicia el curso. Es menos tiempo de grabación, ¿sí? También tienes 3 meses de soporte por WhatsApp, también tienes tus materiales, también tienes el acceso de estudio del grupo del Facebook y también tienes tu constancia y vas a tener tu estudio profesional. ¿Qué es lo que es diferente al otro paquete? Bueno, que no tienes la consulta individual y que no tienes la sesión grupal, ni y el tiempo de las grabaciones es por medio tiempo, por menos tiempo, ¿ok? Pero tienes la posibilidad de que te salga una inversión más económica, 3,900 pesos en 3 pagos. O puedes tener esta otra opción, ¿sí? Que es una versión básica, que son tus 12 sesiones, a todas entras en vivo, vas a tener también acceso a las grabaciones, pero solamente durante el periodo del curso, es decir, mientras estamos en curso puedes ver las grabaciones, desde la primera hasta la última, ¿ok? Tienes los 3 meses de soporte de WhatsApp, los materiales, el acceso de por vida al grupo de Facebook y la constancia de 36 horas de curso. No tienes el estudio, no tienes la consulta individual y no tienes la sesión grupal. ¿Me impide conocerme si no tengo el estudio? No, lo vas a hacer a la hora que explicamos cómo son las personalidades, a la hora de que haces tu autoobservación. Es decir, el mapa eres tú, recuerda, el territorio eres tú. Entonces, el otro es una herramienta, pero puedes hacerla sin la herramienta. Y lo ofrezco en esta modalidad porque ya muchos de ustedes han sido pacientes míos que les he pedido el estudio para su consulta y si tu estudio es reciente, te sirve el estudio que ya tienes. No necesitas hacerte un estudio nuevo, porque ese estudio puedes trabajar y tienes una opción más económica de tomar el curso para que sigas haciendo tu proceso de trabajo personal. Ahora que si no tienes tiempo de entrar a las sesiones para tomar la clase y nada más lo que tú quieres es trabajar en tus cosas muy específicas, sin echarte un clavado a todo lo que es un curso, tantas definiciones, tantas explicaciones, sino resolver
quieres entenderla desde tu persona, que como dije, es el único lugar donde se pueden resolver las cosas, puedes hacerte únicamente el estudio profesional, ¿sí? Donde haces tres test. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues es como cuando llegas con el doctor y le dices, no me duele nada, pero de todos modos hágame todos los análisis por si acaso. Entonces ahí podemos también ver cómo andas, aunque a lo mejor no sepas identificar un bloqueo en tu vida o una dificultad en tu vida, ¿ok? Y cuando tomas tus sesiones, todas las consultas, yo les digo a mis pacientes, a mis clientes, que pueden todas las sesiones quedar grabadas, porque así como ahorita les di mucha información, cuando están en su consulta aprovecho el tiempo para darles mucha información. Entonces les digo, no anotes nada, todo va a quedar grabado, solo ponme atención, dime, explícame, te escucho, escúchame y después tomas notas, ¿sale? O después la vuelves a ver. Eh, Te proporciono materiales adicionales porque no es nada más lo que se ve en la consulta. Tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer lecturas, tienes que hacer tareas, tienes que revisarte y bueno, pues es un proceso y te entrego los materiales que vas a necesitar para ese proceso y te doy de bueno que tengas el acceso de por vida pues al grupo de estudio del Facebook. Es decir, si ya te estoy entregando tu estudio de Enneagrama y ya estás viendo cuáles son los componentes que tienes, puedes entrar al grupo de Facebook y meterte a estas guías y tú pues ir revisando las cosas que a ti te interesen sobre estos aspectos de estos componentes. Y este estudio profesional tiene un costo de 1,500 pesos. ¿Ok? Bueno, pues entonces, dicho esto, estoy aquí para ustedes, para sus dudas, para sus comentarios. Lillo, si me ayudas a desbloquear sus micrófonos por si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación, tuvieron alguna duda de la ponencia, me la hagan saber. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Sí. Hola, Marce. buenas tardes. Ay, no, adelante, adelante, que adelante. Ah, Ahorita Liliana. sigo. Lili, perdón, Ah, ya, ¿quién? ahí está, ahí está. Muchas gracias, Katia. Saludos a todos. Ya, bueno, pues es la primera vez que entendía este método que tienes de estas gráficas y todo, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad y agradecida de que me tengas en terapia. Y es conocer un poquito, creo que así como dices, más uno para poder trabajarlo de afuera, ¿no? Y entenderlo. Cuesta trabajo porque uno piensa que está perfecto y que la vida que lleva está perfecta y no, hay muchas cosas que tenemos que resolver y qué mejor que conociendo este tipo de herramientas para poder crecer en lo personal, como individuos, como en el alma, en el espíritu, como para ser más integrales, ¿no? Gracias, Katia. La verdad me encantó tu plática. Gracias a ti, Lili, gracias por la confianza y así es. Trabajamos en nosotros, dejamos de echar culpas a todo el que vaya pasando por afuera y resolvemos donde sí podemos resolver. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Lili. Gracias a ti. Bueno, tengo aquí mensajitos en el grupo. Ana Marcela, muchas gracias, se va a retirar. Lili, gracias, que entendió más su estudio que ya tiene. Xochitl dice, maestra hermosa, como siempre, una excelente presencia, una excelente ponencia. Gracias, gracias también a ustedes. Y Beatriz, muchas gracias por todo, ¿no? Gracias a ti, Beatriz. Y bueno, pues esto, no dejamos de aprender, no se desconecten. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de la ponencia? Sí, yo sí, Katia, ya sabes que soy la preguntona. Ajá. Gracias, gracias por este tiempo que nos dedicas y bueno, acerca de todo este tema del ego, de las sombras, ahorita que estaba viendo todo lo referente con el enneagrama, me preguntaba, esta parte de ver tu sombra y cómo integrarla. Mencionabas tú también que ubicas tus sombras por medio de la proyección y por medio de los espejos que tienes con las otras personas, ¿sí? O sea, ahí puedes identificarla, porque a veces puede
suceder que te dicen, es que tú eres bien criticón o eres bien chismoso y tú, ay, claro que no, entonces es como te enoja y esa parte, tu sombra la quieres ocultar porque dices, no, porque no voy a ser perfecto, porque o soy envidioso, entonces esa parte cuando ya te lo dicen y te calan y la quieres evadir, esa es la parte de reconocer que sí tengo mi sombra, pero es como reconocerlo ante los demás también es válido y necesario, o solo con que digas tú, híjola, sí soy, o sí suelo tener estos comportamientos de crítica o de envidia, y sí los reconozco y cómo, es decirle al otro, sí soy, o cómo hacerlo, pues es como, cómo identificar, si identificas tu sombra que es lo típico que vas a decir, ay, no, claro que no, tú estás peor que yo porque haces esto y haces lo otro, pero ¿cómo sí aceptar y decir, sí, desde lo más humilde y decir, esto sí me pasa, y ahí, ¿cómo lo transformo? Pues, o sea, ¿sabes? Es como que me viene mucha la duda, no sé, no lo sé Ok, explicar. ahí te va, Marce. Primero que nada, me encanta que seas una preguntona. Yo era igual en la escuela, Ay, pero o sea, no lo ves, no te juzgues porque eso es otra parte también del ego, ¿no? Que ay, soy una ay, preguntona. es que no me gusta quedarme con las dudas. Claro, está padrísimo. Yo también era así y hartaba a los maestros, pero pues, su obligación era explicarme y pues yo tengo que aprender porque me fascina esta parte de aprender. Entonces me encanta que Gracias. preguntes. Lo siguiente es que hiciste una observación magnífica. Si bien una parte poderosa de conocer nuestras sombras es a través de la autoobservación, cuando no somos capaces de autoobservarnos, tenemos estos reflejos que son los otros. Ujú. Si ya alguien me está diciendo, "Ay, es que eres bien criticón y no sé qué", tú puedes pensar dos cosas. O está loca, o también puedes pensar, bueno, pues si esto que yo hago le pica, le punza y le da comezón, pues Sí, tiene que ver con esa con persona. ella, ajá. Pero no te corresponde a ti decirle, pues revísate tú, porque tú has de estar igual, ¿no? Ujú, No te corresponde, pero sí te corresponde decir, por algo me lo dice. ¿Cuál es la ujú. resonancia? Tiene que ver con ella. Sí, O sea, yo fui el espejo para esa persona. Tiene que hacer su proceso. Pero el que me lo esté diciendo me está haciendo consciente que yo soy espejo. Algo. ujú. Entonces, como Algo tú tiene dices, que ver con también la conmigo. humildad, exacto, pues con la humildad me reviso. Hay una herramienta que se llama ventana de Yohairis, ¿no? Que es como yo me veo y como me ven los demás. Entonces, el que me vean los demás de algún modo quiere decir que algo están viendo, ¿no? ¿Qué les No, estoy yo 100 proyectando? ¿Qué les personas no pueden estar equivocadas O y nada sea, más yo no te decir pueden que no. decir, ay, qué Ajá, casa tan puerca, ay, no, estás loca, no, pues si están viendo la mugre es por eso te dicen que está puerca, ¿me explico? sí. Entonces, sí hay algo que te ven. Si a ti te vale, pues entonces no hay área de crecimiento, o sea, te estás cerrando y dices, así soy, y te estás cerrando la oportunidad de crecer. Entonces, Ujú, no te tienes que justificar, no los tienes que convencer, no les tienes que decir que son ellos los que tienen esas conductas, ujú. simplemente dices, bueno, si me lo están diciendo y yo no he sido capaz de verlo, vamos a ver si es cierto. Vamos viendo Ujú, qué pasa. Punto. ujú. Y lo checas. Ok, Sí, pero sin que te tengas que justificar con el otro, sí, no, etcétera. No, pero es que pero tú eres más que yo, sí, yo soy puerca, pero yo soy puerca porque no tengo tiempo, pero tú eres puerca pero porque te tú, gusta. Entonces, o sea, no se trata de un puntito más a ver quién es, no es, si me están diciendo esto, si con mi comportamiento hice que esta persona sintiera cosas y viera cosas, tiene que ver con su receptor, con sus predisposiciones, con su forma de percibir, con su forma de dar significados a las circunstancias. ujú, Pero ¿qué vio en mí? ¿Y cuál es mi resonancia? Si yo estoy ujú, destinado a, o sea, no me quiero decir, perdón, no quiero usar la palabra destinado, pero si yo vengo a tener una experiencia de víctima, voy a resonar con alguien que venga a tener la experiencia de ujú, culpa, ¿no? O de victimario.
alguien que se sienta culpable de algo y yo voy a ser la víctima. Entonces, hay una resonancia con eso. Entonces, nada más es, me observo, no me juzgo y veo dónde sí puede estar esa sombra y me reviso. ¿Fue un lapsus? ¿Es una constante que estoy ya tan habituada y tan moldeada a eso que ya no lo puedo ver? Ujú. Y lo Y lo niego tanto. trabajas. Y si no lo Ok. puedes, o sea, y si lo trabajas, si esta persona te sigue diciendo es que sigues igual de ese, entonces dices, bueno, si yo no puedo sola, entonces lo resuelvo con un acompañamiento con un profesional que sí me ayude y me dé las herramientas de cómo le hago. Ok. ¿Sí? Pero no, o sea, si ves tus sombras y si llega a ver ese suceso, es como Si lo reconocerlo tú llegas a o ver, no lo tienes que decir a ella, sí, sí soy. O sea, a menos de que le hayas hecho daño con esa sombra, es decir, sí, sí soy, lo siento por haber sido así, o no tienes que ir por el mundo diciendo, sí, sí soy, no. O sea, si la persona te lo hizo ver y tú lo reconoces, te da otra dimensión el reconocimiento, porque no lo está reconociendo tu culpa. Es decir, si lo hiciste, la ujú, regaste, lo hiciste desde el ego y tú lo reconoces, cuando tú llegas a pedir, tú llegas a decir, lo siento, ujú, no lo hace la culpa, ajá, lo hace el ser que ujú, desde el amor se quiere conectar con la otra persona y quiere ya, reparar el daño y quiero estar bien, pero no es porque qué pena, me siento mal, qué vergüenza. No, si fue así, me comprometo a no volverlo a hacer, estaré consciente, si te lastimo, pues sí me ayuda que me lo hagas ver, sí, claro, ¿no? va, Hagamos acuerdos para que esto no vuelva a pasar, vale. ¿no? Mil gracias, Katia. No, de nada, Marce. Un Gracias, gusto gracias. verte. Igualmente. ¿Alguien más tenga alguna duda? Si puedes repetir, si puedes repetir para Katia cuándo empieza el curso y lo de las fechas. Sí, claro que sí, toca ya. Mira, voy a regresar a la diapositiva porque así nos queda más claro. Permítanme. Am, a ver, algo hice aquí. Aquí. Si están viendo en pantalla, el curso inicia el jueves 8 de mayo, es decir, de hoy en 15 días. Las clases tienen una duración de 3 horas, de 7 a 10 de la noche con el horario del centro de México y vamos a tener un total de 12 sesiones. Puedes tomarlo en cualquiera de estos tres paquetes, dependiendo de tus intereses, dependiendo de tu presupuesto, dependiendo de que ya tengas un estudio previo, etcétera. Es decir, te acomodo todo para que te acomodes en la mejor versión, en la mejor opción. Si te doy la recomendación, si son varias personas las que lo van a ver en tu casa y tengan oportunidad de que en familia o en pareja lo puedan tomar, pues yo te recomiendo muchísimo que tomes el paquete en línea Plus, ¿sí? Y tú dices, bueno, lo vamos a tomar los dos o los tres, vamos a estar ahí sentados en la sala, lo vamos a poner en la televisión y lo vamos a poner, ¿correcto? Pero solamente una persona puede tomar el estudio profesional en este paquete. Oye, pero lo tomamos tres y resulta que a la mera hora mis otros dos hijos o mi pareja sí se animaron por el estudio. Ah, bueno, pues entonces ya nada más después pagas el puro estudio profesional, que el estudio te incluye lo que viene siendo la sesión individual y tu estudio, ¿no? Entonces, bueno, te dejo aquí estas tres modalidades, analiza cuál es la que te conviene más a ti en función de lo que necesitas, de lo que tienes, de lo que quieres pagar, del estudio previo que ya, con el que ya cuentas, etcétera. ¿Sale? Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si ya no hay más comentarios, si ya no hay más preguntas, solamente me queda darles las gracias por estar aquí, por su tiempo, que es lo más valioso que tienen. Es el regalo más grande que me hacen, el momento presente. Gracias, Livio, por ser aquí el organizador de toda esta logística
Y nos vemos mañana en nuestro chat y empezaremos ya a planear con qué vamos a trabajar en el laboratorio del ser para el próximo mes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Recibirán el enlace el día de mañana para quienes no alcanzaron a ver esta grabación, y para quien desee volver a darle un vistazo, lo puedan hacer cuando lo deseen. Muy buenas noches. Descansen. Hasta mañana.